con incertidumbre como niño, pues yo lo único que tenía que hacer, consciente o inconscientemente, era aferrarme a lo que estaba viviendo, a vivir, a luchar, sin saber qué era el cáncer, sin saber por qué me metía en un quirófano o por qué tenía quimioterapias o radioterapias. Después de estar un poquito más de año y medio con esta enfermedad, le vencemos la batalla al cáncer. Pierdo mi ojo derecho me lo quitan, me ponen una prótesis, mi ojo izquierdo queda funcionando perfectamente bien y tengo una vida normal. Yo no recuerdo ni siquiera que se sentía ver con los ojos. ¿Quieren tratarme como una persona común y corriente? Díganme, Rafa, mi ceguera es un accesorio de vida, mi ceguera ni siquiera me define. Solamente díganme, Rafa, porque es la pregunta normal. Oye, ¿y cómo tenemos que tratar a una persona con una discapacidad? Pues como tratarías a cualquier otra persona. Porque, repito, el mundo es tan diverso. Todos tenemos formas, colores, tamaños, intelectos diferentes. Imagínate que yo que subí el Everest, vaya por la calle. Oye, ¿tú puedes subir el Everest? Y me digan, no, discapacitado. Pues no. Decirles que todos tenemos una digna historia que contar. Todos tenemos una forma de dejar huella en este mundo y que no importa de dónde venimos, lo que importa es hacia dónde vamos, es decir, que origen no es sinónimo de destino. Hola y bienvenido a tu podcast Súbete al Ring, el podcast de los campeones de la vida y de los negocios. Hoy tengo como invitado a un fuera de serie, alguien que se convirtió en lo imposible, Rafa Jaime, conferencista, alpinista, triatleta y empresario mexicano que a lo largo de su vida ha enfrentado retos tan grandes como luchar 2 veces contra el cáncer y adaptarse al mundo a oscuras. Rafa es la única persona ciega en terminar un Ultraman de 515 kilómetros y es el primer ciego iberoamericano en escalar la montaña más alta del mundo, el Everest. En esta apasionante charla, Rafa nos contó cómo fue que el cáncer lo atacó durante su niñez, dejándolo ciego a sus 18 años. También nos platicó cómo ha creado una poderosa inteligencia emocional, la cual le ha permitido gestionar todos los retos en su vida, además de llevarlo a capitalizar cada reto al que ha enfrentado. Te invito a que pongas extrema atención en este valioso episodio cargado de lecciones, consejos y aprendizajes, los cuales podrás aplicar en tu propia lucha sobre el ring. Vamos pues a subirnos al ring. Este episodio es patrocinado en parte por Emprendedor.com, la revista de negocios digital más influyente de Latinoamérica, liderando el cambio y redefiniendo lo que es posible. Nuestra naturaleza es crear, innovar y proyectar nuestras ideas, redefinir lo que es posible y así transformar el mundo que conocemos, rompiendo paradigmas. Es nuestra responsabilidad liderar el cambio, diseñando nuestra propia realidad. Somos los espíritus valientes que están cambiando nuestra economía, cultura y sociedad, redibujando las líneas del futuro. Somos emprendedores. Y nuestra mejor recompensa aún está por llegar. Emprendedor.com. Pues bienvenidos a un episodio más de Súbete al Ring Podcast. El día de hoy tenemos un gran invitado de lujo, un conferencista, alpinista, triatleta, empresario, abogado y próximamente perfumista. Tenemos al gran Rafa Jaime. Rafa, bienvenido a Súbete al Ring. Muchísimas gracias. Oiga, nada más me falta vender menudo los domingos y listo. Oye, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Feliz de estar acá, de subirme al ring, de ponerme los guantes aquí contigo. Y ahora sí que echarnos buenos madrazos de la vida. Claro, claro. No, pues te agradezco porque sé que tienes una agenda muy apretada. Por aquí tuvimos la dicha de
cacharte en esta conferencia que viniste a dar al CEIAC, a Ciudad Juárez, y pues bueno, ya te brincamos aquí el charquito a la Ciudad del Paso. Pues qué tanto es tantito, nada más teníamos que cruzar un ratito, pero feliz de estar aquí, de disfrutar esta charla, de echarnos un buen cafecito, que by the way, muchísimas gracias por la tacita. Soy coleccionista de tazas, así es que llevaron mi tacita aquí de Súbete al Ring, por supuesto que la voy a estar usando todo el tiempo ahí en casa. Muchísimas gracias, Rafa. Oye, Rafa, me gustaría empezar con algo que vi por ahí en tu contenido. El máximo está en ti. El máximo está en ti. Sí, efectivamente es uno de mis frases, de mis eslogans que usaba en un inicio cuando me empecé a vincular mucho más en el mundo del deporte, y creo que la capacidad del desarrollo que todos tenemos obviamente está dentro de nosotros, pero creo que la frase va o se dirige hacia el punto de creer en ti, de querer impulsarte todo lo que está alrededor tuyo. Podrás tener los mejores gadgets, las mejores herramientas o lana o las mejores personas, pero lo único que va a impulsar todo lo que y que te puede llevar a esto que puedes lograr está dentro de ti. Wow. Oye, Rafa, no sé si alguien te lo había dicho anteriormente, imaginaría que sí, pero estar así frente a ti, tienes una energía muy cabrona, muy padre. Nunca la había sentido, una presencia muy, muy padre, con mucha energía, pero se siente muy padre tu energía, tu vibra. Nunca se lo había dicho a nadie. Muchas gracias, muchas gracias. Pues mira, no sé qué proyecte, y sí, es la primera vez que me lo dicen, o me lo han dicho de diferentes maneras. Realmente lo que estamos teniendo una conversación, pero lo que soy aquí, lo que soy en mis videos, es lo que soy realmente. No soy el tipo optimista que va feliz por la vida como perrito recién bañado moviendo la colita. No, pero soy alguien que disfruta vivir, y como cualquier otra persona se cansa, tiene dudas, a veces miedos y de todo, pero lo que hace que siempre tenga como esta energía o esta actitud constante es que disfruto mucho vivir, y me tengo que levantar todos los días a hacer lo que me corresponde hacer. Y si esto pues lo puedo transmitir y te lo puedo transmitir a ti, en este caso hoy, pues yo le puedo dar check a mi día, ¿no? Sí, la verdad, te lo tenía que decir porque comenzaste a hablar y sobre todo también, ahora sí que el catálogo de palabras que tienes y utilizas son muy poderosas y me gustan, y porque sé que son auténticas. Te sigo mucho en redes sociales. Tuve el gusto de verte hace 1 año y medio en tu conferencia también aquí en Ciudad Juárez. Conocí algo de tu historia con el buen Nayo Escobar. Le mandamos un saludo al Nayo. Es buen cuate de ambos, y realmente es de agradecerse que existan personas como tú, con esa energía, con esa garra de vencer tantas cosas que te ha puesto la vida enfrente, y que las has utilizado para crear una bazuca de poder que llevas cargando en tu hombro siempre. Totalmente, sí. Todo lo que ha sucedido lo he capitalizado, le he dado la vuelta. Y lo he utilizado a mi favor. Muchas veces, ya entraremos un poquito más en materia, pero muchas veces las personas, wow, qué vida tan difícil has llevado, yo en tu lugar. No, es que cada uno sortea sus propios retos en la vida, y no son ni más grandes ni más pequeños versus los de los otros. Cada uno tiene la capacidad de gestionar, de vivir, de enfrentar, de pensar, de racionalizar. Y sencillamente estos son mis retos, y yo soy el que he decidido si los encara o no. Y gracias a Dios he tenido un ecosistema increíble, familia, amigos, valores que me han ayudado a eso, pero definitivamente me atreví a tener la determinación de enfrentar lo que tengo que hacer para vivir y para, repito, disfrutar. Nada más. Te felicito por eso. ¿Problemas en tu viaje como emprendedor o en tu negocio? 80% del éxito de los negocios es psicología y mentalidad. El otro 20% es la mecánica y la operación. Te dejo la información para mi sparring empresarial 1 a 1. Súbete al ring. Continuamos. Oye, Rafa, y me gustaría, pues ahora sí, como los cánones mandan, empezar por el principio. ¿Quién es Rafa Jaime? ¿Dónde naciste? Platícame un poquito para la audiencia
de Rafa Jaime? A ver, vamos a empezar y siempre me presento de la siguiente manera, nomás que le vamos a dar un giro de tuerca ahora. Esto. Rafa Jaime es un chavorruco de 37 años. Espero no verme tan jodido, pero bueno, que las cremas hagan lo suyo. No, pero Rafa Jaime es un chavorruco de 37 años que nació en la ciudad de Salamanca, Guanajuato. La verdad es que de Salamanca, Guanajuato, solamente tengo mi acta de nacimiento y nada más. De hecho, hace poquito conocí por primera vez Salamanca, he ido 2 o 3 veces en mi vida y nada más. Y eso que fui por jale, ¿no? Por trabajo. Okay. Realmente yo radiqué desde muy pequeño en la ciudad de Durango. Por temas de trabajo, mi familia se mueve para allá. Y Durango es un estado al que le debo mucho. Y cuando digo le debo mucho a Durango, es porque ahí conocí a las personas más importantes en mi vida. Amigos que conservo hasta el día de hoy. Amigos de mis padres que se convirtieron en nuestra familia y que la verdad crearon un entorno increíble y que obviamente fue una zona de confort, un lugar seguro, porque también en los momentos muy complicados de mi vida ellos estuvieron ahí con nosotros. Por eso digo que es nuestra familia extendida. Y nada, creo que soy una persona que se ha enfrentado a algunos retos en la vida. Yo no nací ciego. Yo adquirí mi ceguera a los 18 años, pero si algo me ha caracterizado desde muy pequeño es que siempre he sido una persona de aventuras y que he tenido los mejores emprendedores de vida para enseñarme las directrices para encarar esas aventuras. Y obviamente hablo de mi familia. Wow. Rafa es obviamente un conferencista actualmente. Soy abogado de profesión. Alguna vez alguien me dijo, Rafa, la justicia es vieja. Y dije, chinga, esa es la carrera que yo tengo que estudiar. Realmente la estudié porque en el momento que me quedé ciego dije, pues es lo más sencillo. Es el cliché de las películas. O yo pensaba que cuando te quedabas ciego tenías 2 cosas. O masajista o abogado. Obviamente la vida te lleva para caminos diferentes. Y el deporte se ha convertido en un vínculo muy importante que de inicio mantiene mi cuerpo, mi mente y mis emociones sanas. Y número 2, que me ha dado la oportunidad de conocer el mundo, capacidades y personas y que han amplificado la percepción y perspectiva de lo que tenía o de lo que pensaba que había ahí afuera. Wow. Entonces, pues prácticamente ese es Rafa. Ese es Rafa. Oye, Rafa, y hablando del evento que mencionas de tu ceguera, entiendo que no fue de golpe. Empieza tu problema o tu reto alrededor de los 5 años, ¿no? Sí, yo nazco perfectamente bien de salud. Mis ojos funcionaban perfectamente bien. Más o menos como a los 5 años me detectan un retinoblastoma bilateral. Es cáncer en las 2 retinas de los ojos. Y mis padres se dan cuenta de esto por un accidente que yo tengo. Se dan cuenta que mis pupilas están dilatadas, me llevan con los doctores, les dan la noticia. Mi familia no atravesaba la mejor etapa económica. Vienen dudas, incertidumbres, falta de información. A donde voy cuando platico sobre lo que es un cáncer, siempre platico que y cualquier enfermedad, creo que una enfermedad no solamente la padece el enfermo, sino el entorno en el cual vive, en el cual se desarrolla. En este caso era la familia. Generaba estrés, incertidumbre. Mi hermana, que es alguien que amo y a quien le estoy eternamente agradecido porque siempre me ha apoyado mucho, siempre apoyó mucho a mis padres. Mi hermana adquirió responsabilidades desde muy pequeña. Mi hermano es 9 años más grande que yo, entonces mi hermana pues la tenía que hacer de mi segunda mamá. Mientras papá y mamá trabajaban, pues ella se hacía cargo de mí. Entonces esto va hacia el lado que la enfermedad la padecimos todos de diferentes maneras. Empujando, trabajando, con incertidumbre como niño, pues yo lo único que tenía que hacer, consciente o inconscientemente, era aferrarme a lo que estaba viviendo, a vivir, a luchar, sin saber qué era el cáncer, sin saber por qué me metía en un quirófano o por qué tenía quimioterapias o radioterapias. Y después de estar un poquito más de 1 año y medio con esta enfermedad, le vencemos la batalla al cáncer. Pierdo mi ojo derecho me lo quitan, me ponen una prótesis, mi ojo izquierdo queda funcionando perfectamente bien y tengo una vida normal. O sea,
yo siempre lo cuento, que yo no recuerdo ni siquiera que se sentía ver con dos ojos. O sea, para mí tener un solo ojo, ver con un solo ojo era lo más normal del mundo y yo practicaba deportes, iba a la escuela y hacía y volvía como cualquier otra persona. Creo que no me marcó como tal, me marcó en algunos sentidos porque cuando eres niño, pues, no sé, lo voy a decir de un poquito de manera burda. Cuando eres niño y estás en la escuela o estás con tus amigos un día, te echas un pedo y eres el pedorro para toda tu vida, ¿no? Entonces, como era evidente que yo no tenía uno de mis ojos, a mí me ponían sobrenombres o apodos. Yo conocí lo que actualmente le llaman el bullying. Para mí fue un proceso difícil, pero también un proceso de generar un carácter. Porque imagínate, me decían tuerto, visco, ojo de pirata, ojo de canica, virolo, bla, bla, bla. ¿Y tú qué crees que hacía? Pues yo me agarraba madrazos para que me dejaran decir cosas. Pero siempre estaba en el punto de confrontación, de pelear, de esto, del otro. Y por dentro sí puedo decir que a veces estaba cansado, pero por otro lado forjó un carácter en el cual yo no me dejo, yo tengo que defenderme, tengo que buscar. Obviamente en casa sí habían valores que dejaban un precedente de la autoestima, de que mis papás, Rafa, pues nosotros vamos, te defendemos, hablamos, vamos con los maestros, los papás, pero también tienes que resolver tú. O sea, te tienes que defender tú, también tienes que imponerte tú. Y no a punta de golpes, ¿no? No era lo que me incitaba mi familia, sino a actitud, a cosas. Y esto que mencionaba en un inicio, esta parte de ser aventurero, esta parte de ser siempre una buena actitud a las cosas, creo que disipó de momento todo lo que estaba pasando a mi alrededor con esta parte de tener uno de mis ojos. Creo que le dio un gran dejo de autoestima a mi personalidad y así crecí. A los 18 años, nuevamente me enfrento a una enfermedad de manera muy repentina. Y esto que voy a comentar lo he dicho muy pocas veces. A los 16 años yo tuve un desprendimiento de retina. Un desprendimiento que solamente tuve que estar 15 días sentado. Me pusieron un gasecito para que se pegara la retina. Y yo recuperé mi vista de manera normal. Pero en ese momento yo supe que no iba a ver toda mi vida. En ese momento yo supe que en algún momento yo iba a perder la vista. Y repito, no fue algo circunstancial que dijeran, esto puede derivar. No. Y cuando a los 18 años yo un día amanezco sin ver bien y que me detectan cáncer, por dentro, a la distancia, yo ya sabía que eso me iba a pasar. O sea, que yo me iba a quedar ciego. ¿Lo sentías? Yo lo sentía. Yo lo sentía. Y suena esotérico, suena raro, pero yo lo sentía. Y creo que de cierta manera eso hizo fácil el proceso. Eso hizo cuando me dice el doctor Rafa, tienes un cáncer en tu otro ojo, te estás jugando no solamente el hecho de perder la vista, sino también perder la vida, te tienes que operar lo más pronto posible. Yo le dije al doctor, opérame ya. Solamente deme unas semanas para regresar a casa, para disfrutar unas semanas en mi casa, en mi hogar, con mi familia, con mis amigos, y regreso y opérame. A mí no me importa quedarme ciego. Y regresé, mis papás me preguntaban como, oye, ¿a dónde quieres ir? ¿Qué quieres ver? Nos vamos, te llevamos a donde quieras. Yo, no, yo quiero estar aquí en casa. Quiero estar en mi lugar seguro. Quiero ver películas. Quiero salir con mis amigos. Y eso hice y no fue un momento terrible de destrucción, de tristeza, de incertidumbre, de estrés. Fue un momento que cuando regresé a Guadalajara, porque ahí fue donde me operaron, fue de, pues estoy listo, no sé qué viene, definitivamente no sé qué viene y tengo mucho miedo, ¿sí? Pero estoy listo porque a lo mejor esto yo ya sabía que iba a pasar. Y muchas veces me preguntaron, Rafa, ¿y nunca te pasó por la cabeza ¿para qué continúo así? ¿Para qué vivir en estas condiciones? Y el hecho de no querer vivir jamás me pasó por la cabeza. El miedo sí, pero por eso decía que he sido afortunado del ecosistema que tenía. Tuve una madre fuertísima, tengo un padre fuertísimo, tengo una hermana fuertísima, que
esos eran mis mejores ejemplos para decir, Rafa, de esto se sigue adelante, de esto uno se sobrepone, de esto uno avanza. Y el 6 de noviembre del 2006 tengo mi última cirugía, me quitan mi último cáncer, me quitan mi último ojo y a partir de ese día ya la ceguera me iba a acompañar hasta el resto de mis días. Wow. Y ¿qué es? Hablabas del miedo, Rafa. ¿Qué es lo que más te daba miedo inmediato o te daba miedo el futuro? Me daba miedo el futuro. Me daba miedo el futuro porque, a ver, tenía 18 años y lo que puede pensar un chavito en ese entonces, o al menos en mi caso, era, ¿quién me va a querer así? El tema de aceptación, de la autoestima, de quién me va a querer así, desde me van a abrir cancha en un grupo social, mis amigos me van a dejar, o alguna chavita va a querer andar conmigo porque soy ciego. ¿Cómo le puedo competir al resto de los demás? Yo no puedo manejar un carro y pasar por ella para salir de date. Desde esas cosas que pudieran parecer las más simples, pero eran las más complejas. Desde el hecho de pensar, ok, ¿y de qué voy a vivir? ¿De qué puede trabajar un ciego? O sea, ¿de verdad voy a tener posibilidades para tener, no sé, una casa que comer, que vestir? Ya, olvídate de la aventura, del viaje, o sea, ¿con qué le voy a hacer frente a la vida? Los básicos. Los básicos, nada más los básicos, efectivamente. Y eso me daba mucho miedo. Y me daba miedo otra cosa. Yo sabía que tenía personas que me amaban y me cuidaban. Y por cuidar no me refiero a que estuvieran encima de mí de manera castrosa y que no me dejaran ni respirar y que ni el viento me pegara. No, no, no. Que me cuidaran y me llevaran por un buen camino. Pero mamá y papá en algún momento se iban a ir. ¿Y cómo me iba a enfrentar a la vida? Y si pensaba, ok, mi hermana siempre ha sido el apoyo incondicional de la familia, pero mi hermana tendría su esposo, sus hijos, y mi hermana seguiría su camino. Y dicen por ahí que el muerto y el arrimado a los 3 días apesta. Mi miedo era terminar en una calle sin poder ser autosuficiencia. Yo creo que ese era mi principal miedo. ¿Cómo lo vences? ¿Cómo se vence ese miedo y cuál es el primer paso que das en pro de eliminar ese miedo? El primer paso es salir al mundo y ver qué posibilidades había. Entendía que dentro de una casa, encerrado en una habitación, ahí no iba a encontrar ninguna respuesta. Aparte, de una u otra manera, yo tenía grandes alicientes. Uno, mis papás estaban destrozados. Mis papás estaban preocupados. Imagínate, yo no tengo la dicha de ser padre aún, pero imagínate ser padre y que le pase algo a tu hijo. Yo creo que desde el momento en que tu hijo se tropieza y se raspa, tú dices, íngale, ¿no? Y debe de doler y te debe de preocupar. Pues yo no sé qué habrán sentido mis padres de ver a su hijo que se queda ciego y que es como va a enfrentar la vida de ahí en adelante. Lo que sí sabía es que mis papás estaban sufriendo mucho y que esa chispa que los caracterizaba se les había apagado y estaban asustados. Y en mi casa siempre había un silencio sepulcral. Y decía, Rafa, tus padres siempre se los echaron a ti y a tu hermana en los hombros y siempre los sacaron adelante. Ahora es momento de devolverles esa tranquilidad y esa seguridad y te los tienes que echar en el hombro. Y la única forma es que vean que salgas al mundo y busques posibilidades. Y a pesar, perdón cómo lo voy a expresar, pero a pesar de que te estés cagando de miedo, que tú salgas y le pongas el pecho a la vida como si no pasara nada, Rafa. Tienes que demostrarles y devolverles esa tranquilidad a tus padres. Y justo era lo que decía. Tienes que salir y realmente buscar las posibilidades allá afuera, porque aquí nadie te va a venir a solucionar la vida. Y esta historia le he contado que cuando yo regreso de Guadalajara, mi papá me recibe con un bastón en Durango, sin saber cómo usarlo, sin saber nada respecto a un bastón. Mis papás se van a trabajar al día siguiente y yo digo, me tengo que salir de mi casa y tengo que caminar por primera vez yo solo. Y agarro mi bastón, cerca de mi casa, a unas 10 cuadras, vivía mi primo. Y con lo que yo recordaba visualmente, con mi mapa mental, me fui caminando, cruzando calles, un parque,
Y llegué, toqué la casa de mi primo y mi primo sale y me dice, ¿quién te trajo, mi tía? No, me vine caminando solo. ¿Cómo que te viniste caminando solo? O sea, tienes 2 días, 3 días de haberte quedado ciego. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te arriesgas así? Y le hablan a mis papás y mis papás estresados. Y les digo, tengo que enfrentarme a la vida. Algún día ustedes no van a estar. Y tengo que enfrentarme a la vida. Rafa, pero con herramientas. Tengo una herramienta. Está aquí y está aquí. Y de esto no tenemos información porque no te quedas ciego. Y hay un manual para los ciegos de paso número 1 para ser ciego. Pues no había tanta información y tenía que buscarla yo. Y siempre he dicho que esas eran mis mexicanadas. Y entonces esos son los primeros pasos, esos son mis primeros miedos. Y sabía que las únicas respuestas las iba a encontrar allá afuera, involucrándome al día a día, a la vida normal. Mis papás lo primero que también pensaban era, ok, Rafa, pues vamos a encontrarte una escuela especial para ciegos, seguramente en Estados Unidos o en Europa debe de haber, vamos a hacer el esfuerzo económico para mandarte. Y yo, espérense, ¿por qué un lugar específicamente para ciegos? En el momento en que yo solamente me desarrolle con personas ciegas, mis posibilidades se van a disminuir. Y ojo, no estoy hablando mal de las personas ciegas, pero el mundo es diverso y el mundo es con todos. Con todos. Si yo tengo que ir a una universidad normal y tengo que trabajar con personas en la normalidad de todo, no me pueden segmentar ni clasificar y no lo voy a permitir. Y eso era algo de lo que sí me quedaba claro. Y tenía que ser así en el deporte, en la vida. Cuando yo recién empiezo a practicar deporte ciego, pues era en Paralimpiadas nacionales y en eventos internacionales. Pero ahí me daban trato de adulación y de lástima. Y yo siempre lo cuento como, llegábamos todas las personas con una discapacidad y wow, mira, son guerreros, bendiciones, ángeles. Yo, a mí no me traten con adulación y con lástima y no me digan Rafita y que si llego en último lugar o llego en primero, si me tropiezo o hago algo bien o mal, todo ese aplauso, wow, mira, qué lindo, wow, es que dio su esfuerzo, el campeón. Oye, espérate, antes de ponerme esos adjetivos que... Y repito, ese trato de adulación y lástima, eso no es un bálsamo para el alma, ni me ayuda a lamer mis heridas y que se curen las heridas. Para nada. Eso va lejos de la dignidad humana. ¿Quieren tratarme como una persona común y corriente? Díganme, Rafa, mi ceguera es un accesorio de vida. Mi ceguera ni siquiera me define. Solamente díganme, Rafa, porque es la pregunta normal. Oye, ¿y cómo tenemos que tratar a una persona con una discapacidad? Pues como tratarías a cualquier otra persona. Porque, repito, el mundo es tan diverso. Todos tenemos formas, colores, tamaños, intelectos diferentes. Imagínate que yo que subí el Everest vaya por la calle. Oye, ¿tú puedes subir el Everest? Y me digan, no, discapacitado. Pues no. Es cierto, es cierto. Oye, Rafa, y en ese aspecto, cuando tú te topas en algún evento o en alguna situación con una persona que tiene, digamos, al igual que tú, ceguera o alguna otra condición, pero que esa persona tú ves que abrazó el otro lado, no el lado que tú profesas, ¿no? Que es, sí, adelante, trátame igual y todo, porque si te encuentras personas que sí abrazan completamente el otro lado. ¿Cómo, cuál es tu charla con esa persona o cómo la invitas a pasar del lado que está Rafa? Mira, voy a decir primero algo y luego ya voy a contestar esa pregunta. A veces por redes sociales, porque tengo una buena exposición en redes sociales y porque voy a muchos lugares por conferencias o por etc., que las conferencias ni siquiera van destinadas al tema de discapacidad, pero bueno, eso es otro punto. Pues tengo alcance con muchas personas, ¿no? Y a veces parte de esto es me toca conocer personas con discapacidad y así, pero generalmente las personas se acercan y me dicen, oye, Rafa, platícanos cómo hacen esto los ciegos, o platícanos cómo se le debe de hacer a un ciego, o platícanos... Pero, espérense, para empezar, no soy el embajador de los ciegos. Punto número 1. Punto número 2. La ceguera tiene generalidades, pero no todas, porque no es lo mismo una persona ciega de nacimiento, una persona que
que se quedó ciega a los 18, a los 5, a los 10, a los 20, a los 40, por diabetes, por un cáncer, por un accidente, por muchas situaciones. No es lo mismo un ciego de Europa que uno de México. No es lo mismo un ciego de Durango que el de Tlaxcala o el de Ciudad de México, porque los puntos geográficos, económicos, educacionales también impactan en el desarrollo principal de la persona y posterior con su discapacidad. Dicho esto, cuando conozco personas que abrazan esta parte de la discapacidad, pero en un sentido donde, pues un poco, si buscan la compasión y este sentido es como de, no puedes esperar que sea tu carta credencial antes de decir, soy ciego y me llamo Juan. No, cámbialo. Soy Juan y a lo mejor tengo una ceguera. Creo que no podemos... Tenemos que prescindir del hecho de nuestra discapacidad o de nuestros aspectos físicos o, como tú decías, una condición física cognitivo-sensorial que sea nuestra carta de presentación, porque creo que ahí tú te estás quitando posibilidades en la vida. Y es como si tú fueras por la vida y por tus características físicas, intelectuales, económicas, te presentaran, pues va a haber muchos lugares donde van a decir, ok, se está presentando, pero... él no es parte de porque no tiene estos aspectos. Porque tú solito, al momento de comunicar, te estás segregando de lo que hay afuera. Y creo que también va derivado a la conversación de lo que estábamos hablando anteriormente. Esa es la forma de abrirte camino. De no esperar que el mundo se adapte a ti. Es más fácil nosotros adaptarnos al mundo. Sería increíble pensar que hubiera un mundo 100% accesible. Nunca lo va a existir. Y las palabras son bien fuertes. Nunca lo va a existir. La naturaleza del mundo es el cambio. Y siempre todo va a estar evolucionando, cambiando, desarrollándose. Y perdón, pero las minorías es a lo que menos se le presta atención. De esos cambios, hacia dónde va el enfoque, hacia el macizo de la población, hacia el desarrollo económico. Y después vienen las inclusiones, las accesibilidades para las minorías. Pues bueno, no te esperes a que el mundo se adapte a ti. Encaja en el mundo y crea tus propias herramientas y mexicanadas. Apóyate el que está al lado. Y justo creo que esa ha sido mi premisa en la vida de, Rafa, antes de investigar si hay una herramienta para ciegos, primero crea tus propias herramientas y después que encuentres, y si el mundo es accesible, te adaptas a eso. Imagínate, a veces me toca viajar e ir a hoteles donde los hoteles ni siquiera tienen braille o ahora son digitales. ¿Y qué haces? Quejarme, molestarme. No, obviamente sí le haces la recomendación al hotel y lo que sea, pero a ver, ¿y cómo lo soluciono? O me quejo o soluciono. Soluciono. Porque el único que se pierde energía, tiempo y todo lo demás soy yo, no los demás. Entonces, a ver, me aprendo, si es digital, me aprendo dónde aplastarle y más o menos, y ahí estoy. Me ha pasado muchas veces en muchas condiciones, en escuela, en trabajo, en relaciones, en países, en todo. Pero creo que esa debería ser la máxima de los seres humanos. Tener esta capacidad de ser accesible a la vida y al mundo. De hecho, digo, pensando en todo esto que comentas, o sea, realmente te da muchísimas ventajas adelante de, digamos, los que tenemos todos nuestros sentidos, incluyendo las de la vista. ¿Por qué? Porque a veces nos hace débiles o nos hace complacientes con nosotros mismos porque lo tomas por dado. Y Exacto. Tú siempre tienes esa condición donde siempre estás en modo milla extra. Siempre estás en modo milla extra. ¿Por qué? Porque se trata de sobrevivir, ¿verdad? Entonces siempre estás con esa en el modo milla extra en cuanto, y nosotros por lo regular es para dar la milla extra, pues si la diste una vez al año es mucho, ¿no? Entonces eso realmente te hace agudizar y maximizar y potencializar tus sentidos. De hecho, escuché que uno de tus mayores sentidos es el sentido común. El sentido común es el sentido que menos se desarrolla, pero es el más importante.
Y para todos. En mi caso, sí, siempre preguntan, oye, Rafa, el oído, el olfato, el tacto. No, el sentido común. Por la asociación de las cosas, el pensar, el imaginar, el meterle lógica a las situaciones. Creo que eso es lo que acorta las brechas del desarrollo personal en cualquier situación. Y a veces nos pasa a todos. Tú lo acabas de decir, damos por sentado lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos y no profundizamos. Y cuando todo sale de la certeza o de lo que pensamos que era lógico, ¡pum!, se nos desbarata el castillito de naipes. Sí, y fíjate que algo que me hace recordar esto es cuando voy y doy conferencias, por ejemplo, en universidades. Yo, una de las más recientes, la de aquí en la Universidad de UTEP, en El Paso, y yo le decía a los jóvenes que estaban en bueno, yo estudié en México, Escuela Pública en Tecnológico de Chihuahua, número 2, y pues son aulas de lo más sencillos, cuadros, todo plano, y a veces para cruzarte de un edificio a otro, pues hay hasta terracería, ¿no? Entonces vengo aquí a esta universidad y les digo, cabrones, vean en dónde están. Están en el país, en la potencia más grande del mundo. Tienen un clima poca madre aquí en refrigeración. Tienen pisos a desnivel para que no se pierdan que nada les bloquee la vista del maestro, de los datos que están dando. O sea, está todo aquí y los veo apachurrados en las bancas, chorreados ahí, así, bostezando. Le digo que esta comodidad y esta plataforma que te ha dado la vida, que es tener una educación de este tipo y en un edificio de este tipo, en un país de este tipo, no sea tu weakness, ¿no? Como le dicen aquí, que no sea tu debilidad y que realmente sea una herramienta. Y se los decía, ¿por qué? Porque en una ocasión me tocó darles mentoría a jóvenes que estaban por egresar de la carrera de ingeniería en la India, en Calcuta. Y recuerdo que cuando me conecté con ellos por Zoom a la 1 de la mañana, Rafa, si vieras el brillo, si te imaginaras el brillo de los ojos de esos niños que querían, o esos jóvenes que a través del emprendimiento ellos veían la única forma de salir de la pobreza, de la miseria, de cambiar su vida, un hambre desmedida de salir adelante. Les dije, ellos son los que van a venir por tu trabajo, por tus negocios, por tus clientes. Y tú, que tienes todo, lo das por dado y estás aquí chorreado en una banca, ¿no? Mira, la abundancia es increíble. Y ojo, yo no voy en ese sentido de no hay que sufrir para entender y para ser más fuerte y no sé qué. La abundancia es increíble, pero a veces la abundancia, la comodidad, da estas cosas nos da por sentado y que al cabo lo tengo todo y no tengo que sufrir mucho y tengo la vida medio resuelta. Hay que tener un grado de conciencia muy grande para no perder, porque pues de cierta manera es como perder el piso, ¿no? Para no perder el enfoque. Creo que sí hay que tener un grado de conciencia muy grande y ahí va hacia donde voy. Yo trabajo mucho con universidades y con empresas y los últimos 15 años les encanta hablar en el tema corporativo y en las universidades para los jóvenes también sobre el concepto de resiliencia, ¿no? De cómo serte resiliente, cómo ser fuerte, cómo adaptarte a la vida. Y les digo, la resiliencia no es un concepto que lo lees, te lo exponen, te lo platican y lo aprendes. La resiliencia es un concepto que se tiene que vivir. Tienes que pasar esos momentos ásperos, esa incertidumbre, de cierta manera ese dolor, para poder diferenciar lo negro y lo blanco, lo alto y lo bajo. Y entonces, ¿hacia dónde voy con esto? Si todo el tiempo estás en una zona de confort, en un lugar donde pues, realmente no tienes muchos retos en la vida, difícilmente vas a ser una persona resiliente y difícilmente cuando la vida te sacuda, que en algún momento lo va a hacer de una u otra manera,
no vas a saber cómo reaccionar. Y por eso emociones débiles, pensamientos débiles. Repito, solamente que tengas una gran conciencia y tengas todo y tengas una gran conciencia de dónde estás y cómo has llegado y quién te ayudó a llegar ahí, obviamente no la vas a padecer, pero si no, es bien complicado. Entonces, a veces cada quien toca fondo de diferentes maneras, a veces cada quien tiene sus momentos agridulces o agrios totalmente a su manera, a su realidad. Pero creo que son oportunidades bien importantes para sacarle provecho. Todo lo que a mí me tocó vivir, repito, no fue una vida dolorosa y trágica. Son situaciones de la vida. Punto. Y o aprendes y construyes o te quedas jodido. O te quedas jodido y te la pasas quejándote y echándole la culpa porque Dios me mandó un cáncer a mí, que yo ni siquiera era tan malo. Ay, pero ¿por qué mis padres no tenían la suficiente lana para tener a los mejores doctores del mundo? ¿Y por qué a mí? ¿Sabes? En vez de resolver y enfrentarte y decir, esta es la realidad y qué hago con esta realidad. Y una vez que lo vives, que lo sientes, que lo abrazas, eres consciente de qué puedes hacer y de qué no puedes hacer. De hecho, Rafa, creo, ahorita que estás hablando de esto, creo que personas como tú, o como Alexis, que le llaman el ojitos de huevo, son personas que han venido a disruptir la manera en que se ven a las personas, digamos, ciegas. Incluso por ahí vi algunos videos tuyos con él, donde se echan carrilla tan pesado, ¿verdad? Pero cambia la manera. O sea, te estás quitando ese abrigo que cargan las personas, que anteriormente como paradigma era... No, pues está ciego. No, pues ya va a estar en un cuarto y toda la vida. Yo recuerdo haber tenido vecinos que tenían algún tipo de, digamos, de condición o discapacidad como la ceguera, o que tenían otro tipo de condición, y los vecinos los encerraban. Sí. Y no los volvías a ver nunca. Y ya estaban ahí y hacían su vida. No sé si eran felices o no, pero ya estaban ahí. Incluso hasta te daba miedo. Tú como niño te daba miedo porque ya estaba encerrado, y alguna vez que te tocaba ir y verlo, ay cabrón, te daba miedo, sí, ¿verdad? Entonces... Pensabas como que es porque igual me pasó cuando un niño, alguna persona que tenía parálisis cerebral, síndrome de Down o algo, y no los dejaban salir o algo así. Y perdón, no lo digo en un sentido hiriente, pues es la ignorancia, el todo, que salían y, manches, el loquito, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué raro? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? ¿Sabes? Y sí, y creo que también... Tiene mucho que ver en un todo. No hay una fórmula secreta, una respuesta verdadera. Yo no tengo la verdad de todo. Pero, por ejemplo, mis papás, cuando recién me quedé ciego también, era de... Me querían cuidar y querían estar encima de mí. Y casi me sentía que me respiraban en la nuca y que no querían que me pasara nada. Y les dije, momento. O sea, número 1, yo me tengo que enfrentar a la vida. Número 2, como ustedes me traten, le están diciendo a las demás personas que es la forma en que me van a tratar. Y si están encima de mí... Señores, las demás personas van a estar encima de mí, y si pareciera que ustedes hacen o me resuelven todo como si yo no pudiera hacer nada, ¿qué va a pensar las demás personas? Que no puedo hacer nada. Entonces era como, señor, papá, mamá, yo no puedo estar encerrado por sus miedos, por sus preocupaciones. Madrazos me va a poner N cantidad de madrazos en la vida, desilusiones, y seguramente va a haber algún cabrón ventajoso allá afuera. Pero es la vida. Es la vida, y ustedes no van a estar siempre aquí para resolverme la vida. Y esto, repito, es para una persona con discapacidad y para cualquier otro chamaco, porque a veces cuánto miedo les da a los padres dejar volar a los hijos por sus propios miedos, por sus propias inseguridades. Y los chavos no son quienes querían ser, no persiguen sus sueños, sus pasiones, sus metas, no se desarrollan cognitiva, emocionalmente. ¿Por qué? Porque siempre estás a la merced o a la sombra de papá y mamá. Y fíjate que, Rafa, hablando de lo que decías de ser papá, yo y mi esposa tenemos la fortuna de ser padres. Tengo 2 varones, uno de 19 y otro de 18, casi 20, casi 19.
Y yo soy culpable de eso porque realmente he perdido una buena cantidad de personas muy queridas en mi vida, con eventos trágicos, y eso creo que me ha marcado para ser extremadamente posesivo con mis hijos y estarlos cuidando y que, a ver, cabrón, ¿dónde vas? Y checo el app del teléfono a ver dónde viene y todo, y cuando van viajando o cuando van manejando, y de repente me cae el canicazo como de, oye, cabrón, pues le vas a cortar o sea, les vas a crear un mundo de miedo, güey, y les vas a cortar las alas y todo, y es algo en lo que yo en este momento estoy trabajando, pero tengo que vencer ese miedo a la pérdida que tengo, sí, y soltarlos, ¿no? Y soltarlos. Y de hecho hace unos días le decía a mi hijo, o sea, te quiero dar conciencia de este mundo en el que vivimos, donde, digo, vivimos aquí en Estados Unidos y pues tú sabes, aquí los asuntos de balazos, pues, y todo ese rollo es terrible. Es algo terrible que desafortunadamente se vive mucho en este país. Pero le digo, pero no quiero que le tengas miedo al mundo. Lo que sí quiero es que seas consciente de los peligros que hay. Pero me identifico con esa lucha que yo estoy viviendo en la actualidad, ¿no? Sí. Debe de ser complejo. Y como hijos, pues también tenemos que... yo creo que la mejor educación, forma, diálogo que puede ser es ese, ¿no? Este que acabas de tener conmigo, creo que es de los mejores diálogos que puede tener un padre con un hijo, una madre con un hijo. Porque obviamente yo creo que siempre está en sus manos que los hijos estén bien, cuidarlos, siempre que esté a su alcance, pero también dejarlos volar, dejarlos hacer y enseñarles que pues hay que salir a la vida. Lo que sí y lo que no se vale es andarle rascando los huevos a León todo el tiempo, porque pues, es innecesario, ¿no? Pero creo que ese es el diálogo, esa es la comunicación, eso es lo que tiene que haber. Y esta confianza de padre e hijo. Vivimos tiempos muy diferentes de hace 15 años, hace 30 años, donde la seguridad, la tranquilidad, el desplazarte era mucho más sencillo. Siempre ha habido situaciones no gratas, siempre las ha habido y siempre las seguirá habiendo, pero creo que la mejor manera es preparar a los hijos y preparar a los padres, porque nosotros como hijos también podemos preparar a los padres. ¿Cómo? Así como lo decía hace rato, demostrando, enseñando, coherencia, dándoles esa tranquilidad de nuestro lado, porque como hijos tampoco nos cuesta nada de trabajo devolverles esa tranquilidad a los padres. Hola, si quieres seguir aprendiendo y quieres subirte al ring, te dejo la información sobre mi libro de negocios, Súbete al Ring, una guía para el emprendedor de la vida real. Continuamos. Digo, para cerrar en ese tema, me hiciste recordar también una anécdota que he platicado un par de veces, donde hace muchos años, a mí me encanta leer y revistas de negocios o libros de negocios, y en una de las revistas, que era la de Forbes, hace algunos años, vi un artículo de que entrevistaron a un billonario que era inmigrante de Europa y que cuando llegó a Nueva York, él empezó un modelo de negocio y de crear autopartes de plástico. Entonces creció muchísimo, plantas de producción por todo el mundo, y se hizo billonario el señor. Entonces, dentro de la entrevista que le hicieron, dice que él en un punto invitó a la mesa a cenar a todos sus hijos y les pidió perdón. Les pidió perdón porque dijo que les había robado el regalo más grande que da la vida, que es la necesidad de poder salir adelante. Dice, yo les he robado con mi éxito la necesidad de ganarse algo, de salir adelante, del hambre, de la necesidad. Y por eso quiero pedirles perdón. Y es cierto, cuando no sé si, o sea, claro que lo pueden practicar, claro, y como dices tú, claro, o sea, hay maneras de crear esa conciencia, pero a veces es difícil practicarla si tienes todo en abundancia. Yo creo que tenemos que tener hambre en la vida. Hambre de ser feliz, hambre de tener salud, hambre de enamorarte, cabrón. Hambre de mejorar, hambre de trascender. Creo que el ser humano sin hambre
pues estaría en un estado de conciencia, de alma, de desarrollo famélico, cabrón. Creo que tenemos que tener hambre en la vida. De muchos, y en muchas ramas, en muchos aspectos, pero sin hambre, me parece que es la típica persona que está sentada en un sillón. Vale, madre. Tal cual. Viendo Netflix, sí. Y sucede mucho, desafortunadamente. Por eso creo que está tan de moda y es tan trillado todos estos temas de la resiliencia y el liderazgo, y que a veces, a lo mejor a los que estamos muy cerca de este tipo de temas, a veces nos cansa y dice, ya, qué hueva hablar de siempre de eso mismo, pero hay tantos oídos en tantos millones de personas que no tocan esos temas y que están ahí en el sofá echados. No, y que lo padre también es abordar estos temas, pero desde aristas diferentes, desde ojos, desde vocabularios diferentes, desde experiencias diferentes. Porque yo soy de los que piensa que lo que no debe de existir en la vida, salvo cuestiones muy particulares, salvo ciertas cuestiones que son sistematizadas, pero no debería de haber las reglas para ser feliz o para ser exitoso o para ser resiliente. Porque no es el mismo camino el que todos llevamos. Correcto. Entonces, lo que sí es que creo que deberíamos de explorar en abundancia todas estas experiencias o estas herramientas y decir, pues mira, de fulano me funciona esta. De tal historia que escuché, me funciona otra. De fulana me gustó esta, ¿sabes? Y creo que eso es lo enriquecedor del mundo. Yo siempre a la gente, y esto sí me atrevo a decirlo con todas sus letras, que tengan mucho cuidado con esas personas que son coach de vida, con aquellos, porque hay coach de vida bien intencionados y bien dirigidos, que es eso, te dan directriz. Sin embargo, no te dicen qué hacer. Pero ya cuando un coach de vida te dice cómo debes de vivir, qué pasos debes seguir de la A a la Z, digo, perdón, pues estás bien empinado para que alguien te diga cómo vivir tu vida. Tengan mucho cuidado porque nadie está viviendo lo que tú vives. Nadie se despierta en la cama, en el lugar, con la carencia o con la abundancia que tú tienes. Nadie tiene tu enfermedad o tu salud. Nadie vive con mamá, papá, esposa, hermanos, hijos que tú vives. Entonces, no permitas que alguien te diga cómo vivir la vida. Y ahora es tan de moda eso. Tan de moda. No, libros sobran de los 5 pasos para la felicidad perpetua y luego lo de los que el club de las 5 de la mañana y te levantas y puta y es bien contrastante. Y hay gente que, digo, te juntas en esos grupos de repente de networking de gente muy exitosa y puta, si saben que te despiertas a las 7 de la mañana y dicen, no este güey no vales madre, güey. Lo he platicado en algunas entrevistas. Hace no mucho fui a una conferencia con jóvenes, ¿no? Y ellos bien intencionados seguían a una persona que me ha parecido que ha entrado a ser gurú de este tipo de cosas. Y ellos así como emocionados de, oye, Rafa, ¿y si tuvieras en vez de 24 horas, 25 horas, qué harías para ser más productivo en tu vida? Y yo, con esa hora extra, tiraría hueva. Y se quedaron así como de, ¿cómo? Sí, descansar. Piensan que la productividad viene de estar en chinga todo el día y 18, 17 horas matándome. Sí, hay procesos en nuestro desarrollo laboral, profesional, personal, deportivo, donde tienes que andar en unos picos muy altos. Pero no toda la vida, no es sostenible. Y el hecho de chingarle más tiempo no quiere decir que tengas mejores resultados. El cuerpo, la mente, también requiere su descanso, de este proceso de asimilar lo que estás viviendo, de recuperarte y tener más energía y tener otra perspectiva. Y esa parte es sumamente importante. Por ejemplo, también tengo un conocido, para no ventanearlo, tengo un conocido que está a un muy alto nivel, muy, muy, muy alto nivel en México, en una empresa, y fue a un taller de estos gurús, coach de vida, muy famoso también en nuestro país. Y resulta que coincidió con otro conocido y fueron al mismo evento. Y esta persona, el conocido, el amigo, me dijo,
odié el taller. Era un cabrón que no nos bajó de pendejos, que nos la pasaba criticándonos, diciéndonos que somos unas basuras, que esto, que lo otro, que bla, bla, bla. Y después nos daba un bálsamo como para decir, pero sí eres poderoso, pero sí eres suficiente, pero no sé qué. Y el familiar conocido se acerca y me cuenta y me dijo, no, hombre, lo mejor que he vivido. Y no sé. Digo, no, está muy cañón cómo han desvirtuado el hecho de preparar personas, y me gusta decirlo de esta manera, ante el alto rendimiento de la vida, a cómo crear ellos herramientas para encarar sus propios caminos. Y repito, qué peligrosos son esos gurús que te dicen, yo tengo la solución para que seas feliz. Ay, ya ese sí no me da miedo mencionarlo. Al mentado Máster Muñoz, por ejemplo. No, sí. ¿No? Que él te hacía millonario. No, hombre, o sea, cuidado con esas personas, porque esos son los mismos que te implantan estas ideas millonarias para ser feliz. Sí, que te basurean y te... Sí, realmente creo que es lamentable. También a mí me desagrada mucho este tipo de cosas o de eventos donde... Y lo ves en redes sociales donde ya sale un cabrón. O sea, uno se pone de moda porque pendejea a todos. Exacto. Y los basurea y todo el mundo ahí, no, me hizo sentir y bla, bla, bla. Y luego de repente sale el que contrasta y a todos les da abrazo y esto y lo otro. Exacto. Y luego, ahora vamos todos para allá. Pero realmente es crear mucha conciencia personal de qué quieres tú y vivir tú por diseño, ¿no? O sea, ¿qué quiero? ¿Qué no me quiero perder de la vida? ¿Qué sí quiero darme la oportunidad de probar? Güey, me quiero dar la oportunidad de... Si quiero 3 días, güey, me voy a levantar a las 8 de la mañana, no me importa, güey, voy a hacerme desayunar o bla, bla, bla. Hay días en los que te vas a tener que levantar a las 4 de la mañana a chingarle. Exacto. Y a irte y a no ver a la mejor a tu familia en semanas. De todo. Creo que esa variedad de, como bien dices tú en tus conferencias, de buffet que tú les dejas a la gente para que ellos elijan el que más les apetezca. Hay momentos para todo en la vida, efectivamente. Así, tú lo acabas de decir con esas palabras. Y por eso yo le veo tan importante estos espacios, los podcasts, el hecho de tener diferentes personas que cuentan desde su expertise, pero también desde su experiencia, cosas que te pueden abonar. Creo que lo que se debería de empujar mucho allá afuera. Por eso a veces también cuando voy con los jóvenes les digo, oigan, ¿qué les gustaría aquí a ustedes en clases, en las universidades? Porque cuestiones teóricas está increíble, pero ¿qué tienen práctico? O sea, gestión de emociones, cabrón. Desarrollar las habilidades blandas para que todos estos espacios que gracias a Dios hoy tenemos a través de podcasts, de videos, de etc., puedas digerir toda esta información que hay afuera y lo vayas adoptando de la mejor manera. Y que así como esto, oye, pues escuché a fulano, escuché a fulana y me gustó esto, y déjalo proceso y déjalo digiero. Es más, también déjalo cuestiono, cabrón. No estoy de acuerdo a lo que está diciendo Rafa, o está diciendo Luis, o está diciendo Manuel, o está diciendo Lupita, o está diciendo, ¿sabes? También esta parte es bien importante. Por eso a mí me encantan estos espacios y nuevamente te doy las gracias, porque yo no vengo a decir verdades, yo no vengo a decir líneas o reglas a seguir. Yo solamente cuento una experiencia, mi experiencia de vida, y que les puede servir, no les puede servir, les puede inspirar, los puede retar. Y de eso se trata. De eso se trata el camino de las personas. Porque creo que una persona, y es de donde yo más he aprendido en la vida, las personas son como libros. Adquieres de ellos mucho conocimiento. Y voy a contarlo un poquito en este sentido. En 2019 fui a Marruecos. Fui con unos amigos a correr 100 kilómetros por el desierto del Sahara y fuimos a subir la montaña más alta del norte de África. El punto es de que estábamos allá y yo escalando con 2 de ellos, casi llegando a la cumbre, uno Rubén de 29 años y Dani de 22 años. Cuando llegamos casi a la cumbre, les digo, oigan, descríbeme lo que ven enfrente. Y le digo a Rubén, descríbeme el paisaje, güey. Entonces Rubén me empieza a decir, no, pues mira, a lo lejos se ve una cordillera de montañas, con muchas dunas, no sé qué. Y luego le digo a Dani, descríbeme el paisaje. Me dijo, ¿el mismo? Y yo, sí, el mismo. Y Dani se fijaba más como en las formas, los colores, cómo se difuminaban con el efecto del sol. Y les digo, ahí les va lo que yo estoy viendo. Obviamente lo que me imaginaba, lo que percibía, por lo que olía. Les digo, ¿se dan cuenta que estamos sentados en el mismo lugar, pero cada uno está viendo algo diferente?
cada uno tiene la percepción de la vida de manera diferente. Dani, de 22 años, Rubén, de 29, yo, porque, repito, la economía, la educación, las experiencias nos hacen ver la vida de una forma completamente diferente. Siempre nos estamos peleando por quién percibe o concibe el mundo de la mejor manera, en vez de decir, ok, ya entiendo por qué Rubén ve el mundo de esta manera, ya entiendo por qué Dani ve el mundo de esta manera, ya entiendo por qué Rafa ve o vive el mundo de esta manera. Y por eso para mí las personas se han vuelto libros para aprender de lo que hay allá afuera. Sí. Esas palabras son muy sabias, muy ciertas. Y en una charla platicaba de lo que te dije de ese reto setback financiero que tuve con mi empresa, que perdí mucho dinero. Y decía después, como hasta los 4 años después, me di cuenta. O sea, yo pensaba en mi pequeño mundito de mi cabeza que todos deberíamos de haber vivido ese setback financiero de la misma manera, güey. Es que fue así, bla, 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 bla. Tanto mi equipo, como socios, como mi familia, como yo. O sea, pues es que lo que se perdió esto y todo. Entonces, conforme fui teniendo diferentes charlas conmigo mismo y dándome cuenta, y proyectos, te puedo decir, como el podcast, como escribir mi libro, me llevaron a esa introspección en la que concluí, como bien dices tú, durante ese setback financiero, yo estaba en mi oficina, la otra persona que trabaja conmigo estaba en la oficina enseguida, y todos estábamos en la misma oficina, pero todos vimos y vivimos de manera muy diferente todo ese evento, todo ese reto, y cada quien se transformó de acuerdo, pienso yo, a la preparación o como lo cachó la vida en ese momento. Si tenías cierto nivel de conciencia, de experiencias de esto, pues lo viviste de manera diferente, ¿no? Sí. Me encanta, por eso te digo, las personas, las experiencias, ir a un lugar. Por eso cuando me dicen, güey, vamos a tal lugar y vamos a hacer algo, ¿con quién? Pues no los conoces. Súper, sí, jalo, vamos, ¿no? Porque son momentos de aprendizaje para mí. Amo eso. Oye, Rafa, hay una frase o un consejo que te dio Viridiana Álvarez, ¿sí? Que te dijo, cuando tú tuviste un reto al subir una montaña y de repente alguien que venía bajando te dijo, híjole, está bien cabrón por ahí, bla, 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 y te metió el pánico, ¿no? Entonces empezaste tú de manera natural pues a preguntarle a varios, y cada quien te daba una opinión, y eso te daba más miedo y más incertidumbre, pero tuviste para bien contactar a Viridiana, y ella te dijo, amigo, no intentes subir la montaña como los demás te dicen que es. No trates de imaginártela como los demás te dicen que es. Vívela y resuélvela en el momento. Qué cabrón eso. Tal cual. O sea, a Viri le debo mucho eso. Para poner en contexto, estábamos escalando el Everest. Y abonándole todo lo que dijiste, yo estaba en campamento 2 del Everest a 6,600, 6,700 metros de altura más o menos. Ya estábamos a 3 días de tocar la cumbre, y me faltaban pues esas partes altas. Este lugar el que dices se llama el Hillary Step, que está como a 8,700 metros de altura, y es una de las zonas más peligrosas del Everest. Entonces, en aquel entonces yo tenía una novia rusa que justo era la que venía, no, si juego mal, pero me acomodo bien. Y venía bajando ella de hacer cumbre, y ella dice que, Rafa, es que cruzando ahí yo decía, ¿y cómo le va a hacer Rafa para cruzar aquí sin ver? O sea, no va a poder. Entonces, pues me pone ese pensamiento y no le abona nada, ¿no? A mi cabeza. Y justo así como lo dices, yo voy con todos los montañistas que ya venían de cumbre, que estaban descansando en el campamento. Oye, esto. Y cada uno me da una perspectiva diferente. No, pues está bien peligroso. No, está bien fácil. Oye, no, es que la verdad sí tienes que tener mucho cuidado y bla, 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 bla. Entonces yo estaba como un poco asustado.
para esto yo ya había perdido a mi compañero de montaña, porque mi compañero de montaña de aquel entonces había tenido un edema pulmonar. Entonces, pues no tenía la mejor guía porque me acompañaba Gesman, un nepalí, que si bien estábamos trabajando muy bien juntos, pero no era tan específico porque hablaba muy poco inglés. Entonces, las instrucciones no eran las más claras y sí estaba preocupado. Entonces fue ahí cuando justo le mando un mensaje por el teléfono satelital a Viri, y Viri me dice eso de, amigo, vive tu propia montaña, resuélvela tú. En ese momento, en ese lugar, no lo vivas bajo los ojos de alguien más. Que te sirvan de referencia está muy bien, pero resuélvelo en el momento. Y así fue. Wow. Así fue porque ese era el último pedacito que tenía que cruzar. Para el 23 de mayo a las 6:33 de la mañana estar en la cima del mundo, estar parado en la cima del Everest. Wow, qué cabrón eso, ¿no? Y yo lo tomé cuando lo leí, pues dije esto, o sea, para la vida, güey. O sea, no le andes preguntando a toda la gente cómo vivir la vida, güey. O sea, tú vívela tú. Existen las referencias y son muy importantes, pero a veces preguntamos tanto que ya no sabemos ni para dónde hacerle. Y a veces nos hacemos marañas mentales por toda la información que tenemos, y justo ahí es donde decimos, no, es que ya me dijeron que estaba muy cabrón. Ya no voy. Te paraliza. Ya me quedo mejor. ¿Para qué me arriesgo? Y fue a lo mejor quien te contó es la persona más miedosa, más escandalosa y que exponencia las cosas al 300%. Y entonces tú ya tenías un pensamiento condicionado. Repito, preguntar, tener referencias no está mal, pero que eso responda a tus dudas o rija tu camino, ahí está lo jodido. No creía en lo imposible hasta que me convertí en lo imposible. Wow. Mi frase favorita es mi frase personal y creo que simplifica mi vida. Si yo te dijera en una frase qué es mi vida, es esa. No creí en lo imposible hasta que me convertí en lo imposible. Porque a lo largo del camino, por todo lo que he emprendido, por las situaciones que me ha tocado vivir, por desde querer hacer mi primer triatlón ciego y que los escépticos decían, ¿cómo vas a nadar? Te vas a montar en la bici, no vas a poder, es muy largo. Oye, ¿cómo crees que vas a correr en la montaña? Pues es mucha piedra, hoyos, subidas, bajadas. Un ciego no puede estar en esos lugares. Trepar cerros, estar en las montañas más altas del mundo haciendo rock climbing, ice climbing, rebasando los 6,000, 7,000, 8,000 metros de altura. Rafa, eso es costoso, eso es peligroso, eso es pérdida de tiempo. No tienes idea de cuántas veces he escuchado que mi vida iba a ser imposible. Por eso digo que no creí en lo imposible hasta que me convertí en lo imposible, porque todo eso lo hice tangible. Sí. Lo hice un facto, un hecho. Lo leí y ayer me topé con esa frase y me puso la carne de gallina, pues me hizo muy cabrona, muy poderosa. Muy poderosa. Y muy inspiradora, porque es la realidad. O sea, condensa y destila la manera en que has vivido tu vida. Sí, tal cual. Y me encantan las frases, me encanta crearme como mis pequeñas frases de guerra o eso que significa mi camino en la vida. Tengo otra que justo antes de venir para acá la veníamos platicando y todo, se las venía compartiendo, porque también me dicen, oye, qué padre, o sea, todo lo que haces, pero el riesgo, todo lo que te arriesgas. Estaban viendo el video donde voy caminando por una cuerda fija en Indonesia para cruzar de una montaña a otra con un precipicio como de 300, 400 metros y una cuerdita así, delgadita, estaba haciendo tipo slackline. Y me decían, Rafa, es que te mueras, que te pase algo, un accidente en las montañas en donde andas. Digo, el día que la muerte me sorprenda, que me agarre viviendo. Wow. Que me agarre viviendo. Y es eso, haciendo lo que me gusta, lo que disfruto, lo que me hace feliz, a lo que le dedico cuerpo y alma. Y es en las montañas, pero también es aquí a ras de piso, dejando la energía, el tiempo, el momento, el amor. Así quiero que me sorprenda la muerte, viviendo totalmente.
si Rafa cae y muere, ¿estás listo ya para eso? Sí, es que, a ver, y es ahí donde yo tengo otra pequeña reflexión. Las personas no le tenemos miedo a la muerte. Le tenemos miedo a cómo morir. Okay. Como no conocemos la muerte, no sabemos qué es la muerte. No sabemos qué hay. No le tenemos como tal miedo a la muerte. Le tenemos miedo a cómo morir, ¿no? Y ahí es donde nos paralizamos, el miedo, esto, lo otro. Desde el momento en que yo decido, asumo subir montañas y hacer este tipo de travesías peligrosas, yo sé los riesgos. Y es eso. Saber cuando le entras a... Es como hacer una inversión económica, ¿no? Cuando haces una inversión económica, no haces la inversión pensando que tu dinero se va a multiplicar o se va a triplicar y que todo es color de rosa. Pues cuando inviertes lana, sabes que todo hay un riesgo. Cuando entras en una relación es inversión de tiempo, amor, energía y sabes los riesgos que conllevan una relación. Es más, hasta cuando tomamos malas decisiones, sabemos los riesgos de las malas decisiones. Pues esto es igual. Es una decisión de vida donde sabemos los riesgos que implica y que entre ellos puede ser un accidente, perder un miembro, una enfermedad o la misma vida. Y asumes pagar el precio de lo que estás viviendo. Y está bien. Y está bien. Creo que lo importante es estar en conciencia, es hacerlo en conciencia, no hacerlo entusiasmadamente y energizado y sí, voy para allá. Porque también me gusta decirlo, no hay nada más peligroso en la vida que un pendejo entusiasmado. Entonces, sí. creo que es eso, o sea, entender que todo en la vida tiene un precio a pagar y hacia dónde estás dispuesto a pagar ciertos precios, ¿no? No quiere decir que va a suceder y no quiere decir que yo suba a una montaña con el pensamiento de, uy, no voy a bajar. No, obviamente mi principal objetivo es ir a hacer cumbre y regresar a mi casa. Eso es mi principal objetivo. Y si en algún momento no llegara a pasar, pues lo asumía. Da más miedo exactamente lo que dices, que te agarre la muerte no viviendo, cabrón. Sí. Eso sí da miedo. Eso sí está cabrón. Sí. Totalmente. Yo creo que... Voy a poner un versus de lo que hubiera sido si no me hubiera atrevido a vivir. Rafa se queda ciego a los 18 años. Está asustado. Papá y mamá lo cuidarían. Pero yo no me atrevía a salir a la escuela, a una vida, a tener un trabajo, a conseguir personas. Entonces... Rafa estaría siempre en su casa como ese tipo raro que nosotros veíamos de afuera de niños y sin saber qué hay allá afuera, que casi ni el sol me pega y que a lo mejor mi sedentarismo, mi falta de estímulo de emociones y de intelectual se iría deteriorando mi cuerpo y mi alma y que algún día una enfermedad, otra, me sorprende ahí en casa y me muero. Ahí la muerte me alcanzó desde el momento número 1. Es cierto. ¿Y a cuántas personas no les pasa eso sin tener ninguna situación compleja? Es simplemente vives, no vives a la ofensiva, vives siempre a la defensiva, ¿no? Y es triste porque yo me imagino, la manera que yo me imagino eso es que cuando muera, pues que me van a pedir cuentas allá arriba o a donde sea que me vaya y van a decir, oye cabrón, te di todo esto, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo usaste? ¿Por qué no usaste esto que te di? ¿Por qué no probaste estas capacidades? ¿Por qué? Y no, pues es que pues me quise quedar ahí en el safe side, como dicen sí. Aquí, ¿no? Es como ese pasaje bíblico de las monedas, ¿no? Que les entregan a cada uno ciertas monedas y después les piden cuentas y hay el que la entierra, hay el que las invierte, hay el que las esconde y pues es cierto y pasa muchísimo y me da gusto que tengamos a alguien como tú que nos da esos bachones, para decirlo, despertarnos, un shaker, ¿no? Que nos dices, oye, cabrón, vive, güey, vive. Sí, y mira, yo no
no soy un ejemplo a seguir, ni quiero serlo, ni soy una persona extraordinaria. Soy un tipo común y corriente, pero sí creo que tengo la capacidad de mandarle algunos mensajes a jóvenes, a chavorrucos, a rucos, a toda la gente, porque pensamos que la vida se nos va terminando en ciertos momentos de la vida. Sí, también hay cosas que ya se van de nuestro alcance de las manos, ¿no? Que la vida, la salud, el tiempo, la economía nos va alejando de las manos. Y también no está mal. Creo que es un poquito entender que la vida sí tiene límites y yo siempre lo cuento así. Por ejemplo, mi límite es no ver y punto. Yo no veo con los ojos del corazón y entender que la vida en algunos momentos nos da límites no está mal. Sencillamente es decir, hasta aquí me dio en este aspecto de mi vida y ahora ¿para dónde me voy? Yo siempre cuento que un límite es una barrera donde el camino no se acaba. Lo que continúa es una vuelta a la izquierda o una vuelta a la derecha. Correcto. Te lleva hacia nuevos senderos y senderos que no estaban ni siquiera presupuestados en nuestro camino. Pero para llegar a ese límite, ¿cuántos aprendizajes y experiencias no tuviste? No llegaste de cero a ese límite. Llegaste construido. Y ahora vas por nuevos caminos configurado de una manera completamente diferente. Es a donde voy. Vivan, disfruten, atrévanse. Sencillamente por el hecho de vivir. Vendrán muchas consecuencias por atreverte, por vivir. Aprendizajes, oportunidades, a lo mejor monetizarás, te enamorarás, no sé. Pero el hecho es que las posibilidades están allá afuera y vale la pena. Y a veces son bálsamos para el corazón, para el alma. Es para veces, a veces te puedes sentir inútil y a veces al atreverte a vivir y darte cuenta que impactas en la vida de alguien, dices, oye, pues no estoy aquí inútil, o para dejar huella, o para trascender, o le ayudaste a alguien, ¿sabes? O sea, creo que deriva en muchas cosas. ¿En qué? No lo sé. Solamente quien se atreve a vivir es quien encuentra esa razón y ese motivo. No sé si todos tengamos una razón de ser por la cual estamos aquí en la vida, pero creo que sí le podemos poner una razón de ser a nuestra vida. Y no por aplausos o adulaciones. Chingado, a veces queremos un mundo más tranquilo, más seguro, más sano, un entorno bonito. Pues nosotros somos parte de convertir ese entorno bonito. Lo que yo pueda hacer en 1 metro cuadrado, en 2 metros cuadrados, de manera positiva, creo que impacta a cómo vivo y a cómo va a vivir el de al lado de cierta manera. Entonces, si bien yo no sé cuál es mi razón por la cual está Rafa, y Rafa, es que tú tienes un camino en la vida y una razón, no lo sé si sea así. Pero lo que sí sé es que yo sí le puedo poner una razón del por qué estoy aquí. Y que lo vives, te atreves a vivirlo y a irlo descubriendo. Y que así como yo me enfrenté al cáncer y que vi el proceso de mi familia tan complicado y que como niño o como adolescente tuve muchas incertidumbres, a lo mejor yo no les voy a venir a dar la respuesta a esas personas que están enfrentando, a los padres y a los niños o a las niñas que están enfrentando hoy un cáncer o una enfermedad. Pero a lo mejor les puedo dar un poquito de fuerza, un poquito de ganas, de darles tantita esperanza que después de la enfermedad existe una posibilidad o que vale la pena intentar. Si se supera o no la enfermedad, no lo sé. Eso no está en mis manos, está en manos de la medicina y de otras variables. Pero al menos que vale la pena intentarlo, cabrón. ¿Sí? Que métodos, formas para tener una vida digna, para tener que comer o para intentar tener que comer, para intentar dónde vivir, para intentar tener una familia, pues que al menos merece la pena aventurarse a eso, a intentarlo. Y eso es lo que yo puedo hacer. Eso es lo que yo puedo compartir. Y no por mi ejemplo como tal, sino enseñando las posibilidades que tiene el mundo. Y no todas las herramientas son para todos y no todos tenemos las mismas oportunidades en la vida y si le echas ganas, las cosas funcionan. No. Nos condicionan muchas cosas a los seres humanos. Pero cada quien en su realidad, y eso sí es lo que digo, cada quien en su realidad al menos debería intentar trabajar por tener una vida digna. Wow. Oye, Rafa, hablando del ring, me gustaría preguntarte, ¿cuál recuerdas tú cuando estás arriba del ring? ¿Cuál es el golpe más canijo que recuerdas que te haya dado en el mentón la vida y que te haya puesto de rodillas? ¿Y cómo te levantaste de ello? La muerte de mi madre.
la muerte de mi madre. Creo que la ceguera, el cáncer, fueron ahí un yap, un cruzado, ahí uno que medio rozó y medio sí entró a la cara, o por ahí un gancho al hígado que nomás me sacó el aire. Pero la muerte de mi madre sí me tiró. Sí me tiró y fue un conteo muy largo. Que en vez de ser 9 segundos y poderme parar, para mí sentí que fueron miles de segundos. Que mi madre fue la persona más importante en mi vida, que siempre desarrolló los mejores valores, las mejores capacidades, pero donde he conocido el amor más puro. Ese amor que hace mover montañas, ese amor que te da energías cuando pensabas que no las tenías. Que lo vi, que lo sentí, que el amor de un padre o una madre, y en este caso el de mi madre, era infinito. Y que mi madre nunca estuvo cansada para hacer lo que tenía que hacer y sacarme adelante. Porque mi madre nunca tuvo miedo para preguntar, para hacer, para pedir ayuda, para seguir avanzando. Y si lo tuvo, fue más grande el amor que cualquier otra cosa. Y perder esa compañera de vida, sentí que la vida se me derrumbaba. Sentí que no había un solo sentido. Y por eso en esos segundos que estuvo en la lona, tuve que recapitular todo y cuál fue la razón que mi madre le puso a su vida. Y fue su familia. Entonces, así como cuando te dan ese golpe que te tumba, lo sientes, te levantas, subes la guardia y dices, ya me habían preparado para esto. No lo había vivido, pero ya me habían preparado para esto. Ahora más que nunca no voy a bajar la guardia y le voy a enseñar mis mejores golpes a la vida. Rafa, que si Dios te da la oportunidad de ser padre, ¿qué te gustaría aplicar con tus hijos de lo que te dejó tu madre? El amor, o sea, dejarle amor sin medida, pero no este amor que se ciega, no, un amor con mis hijos o con mi hijo, con mi hija o lo que llegase a pasar. El amor hace muchas cosas, pero enseñarle esta capacidad de resolver, que yo quiero que sean unos desmadrosos, que busquen, que cuestionen, que brinquen, que salten, que se arrastren, que coleccionen cicatrices. Quiero enseñarles un mundo de posibilidades. Quiero ser el padre que les indique ese camino, pero sin decirles, hijo, tienes que tomar el lado B porque el C no. En ponerles, aquí son los caminos que ustedes pueden tomar. Y me encantaría como padre a lo mejor pensar, no hombre, pues yo quiero que mi hijo tome el B, pero eso no me corresponde. Quiero tener hijos verdaderamente felices, verdaderamente aventureros, pero hijos buenos, hijos que estén en conciencia y que aprendan a diferenciar entre lo malo y lo bueno y que cometan errores, por supuesto, porque también tienen que aprender de sus errores. Pero quiero hijos que le falten el respeto a la vida. Wow. Me estás diciendo eso y pienso en lo que te dije, ¿no? En mi manera en mi propio caso de padre y cuántos errores tengo, cuántos errores cometo, ¿no? Cuántos errores, y creo que pues es parte de la vida, ¿no?
Pero hay aprender de eso, ¿no? Ahora, te voy a confesar algo. Parte de el plan original de este proyecto de Súbete al Ring, hace 60 episodios atrás, casi 2 años, pues era eso, era el poder sentarme con personas como tú, que no conocía, que vienen y nos dejan en la mesa un regalo de experiencias, un regalo como un cofre que vienen aquí y lo abren frente a nosotros, frente a la audiencia, frente a mí, del cual hay un buffet, como bien dices tú, de cosas que ellos han traído del mundo aquí, ¿sí? De sus 25 años, de sus 70 años, de cualquiera que sea de ese invitado, viene y nos lo regala en esta mesa. Y ese es un regalo que no tiene precio. El venir y compartir todas estas lecciones de vida, el que tú vengas aquí y nos compartas qué sentiste cuando estabas en el Everest, cuando estabas en África, cuando estás entrenando en España y vengas hasta aquí y nos lo regales, pues es sumamente enriquecedor, ¿no? Para todos. Por eso digo que estos espacios a mí me encantan, pero también yo creo que les diría a las personas, porque hemos perdido un poco entre la dinámica de vida. Y ojo, no estoy en contra de las nuevas dinámicas de vida y las redes sociales. Creo que las cosas llegan y la vida va cambiando y también tenemos que usarlo a favor, pero no podemos dejar de lado también los básicos. Y allá afuera hay podcast con patas, cabrón. Todas esas personas que tienen muchas historias que contar. Y que hemos perdido esa empatía, esas ganas de interactuar, esa interacción social. Y a veces te puedes sentar con una persona y tienes tantas cosas que aprender, tienes tantas frases que escuchar, que a veces un minuto puede bastar para que alguien que esté ahí al lado tuyo te dé una herramienta poderosa de vida. No te voy a decir que te cambie la vida, que te dé una herramienta o te haga una reflexión para tu vida, y que nos deberíamos de también atrever a explorar esos podcasts con patas que hay allá afuera. Oye, Rafa, hablando nuevamente del ring, ¿cuál consideras tú que es el golpe maestro de Rafa sobre el ring? ¿Cuál es tu especialidad, el gancho al hígado, esto? O sea, ¿cuál es ese golpe que Rafa utiliza cuando el oponente se pone cabrón? Yo creo que mi combinación sería muy a la Mike Tyson. Un jab con un gancho y cierras con un swing. Y ese jab gancho swing, creo que siempre es no perder el control. He aprendido que ante los momentos más cañones es no perder el control. No perder el control, no perder el control. Mi fortaleza deriva en tener ese tiempo de respirar, gestionar. He aprendido, así como cuando gestionas, tú estás en el ring, ¿no? Y es round 10, son 12 rounds la pelea. Y en el 10, pues ya vas cansado, güey. Ya, la potencia se te fue un poco y la velocidad. Y así como gestionas tu energía y tus últimos golpes, tus últimos recursos, gestionar tus emociones y tus pensamientos. En esos momentos, a mí me gusta pensarlo así, y esto se lo debo mucho al deporte. Cuando estás muy cansado en una carrera, en un triatlón, en una montaña, el ser humano, cuando tiene tanto estrés y tanto cansancio, ¿qué es lo primero que haces cuando estás cansado, estresado o tienes un poco de dolor? Paras. Ajá. Y a veces dices, ya, güey, hasta ahí fue. Tira la toalla. Y tira la toalla. Y entonces estas situaciones me han dado la oportunidad de aprender en mayor proporción a gestionar las emociones y los pensamientos. Que cuando todo se pone más cabrón y más jodido, y estoy en ese round 10 muy cansado, no tiro golpes a lo pendejo. Guardo cada golpe y cada momento para la circunstancia y momento adecuado. Así utilizo mis pensamientos y mis emociones para sacar y para implementarlos de la mejor manera en esos momentos de cansancio, de estrés, o cuando el panorama se ve muy jodido, que a lo mejor estoy en ese 10º round y mi contrincante tiene 6 a su favor
y yo tengo 4 a mi favor y digo, Rafa, quedan 2 rounds y tienes que pensar cómo acercarte para buscar el knockout o a lo mejor para empatar. Este episodio es patrocinado por la metodología Scholar, la metodología comprobada que amplía tus capacidades de hacer negocios en esta nueva era. Aprende estrategia, comunicación, liderazgo, propósito y cómo establecer relaciones de negocios en este nuevo mercado. Esta metodología cuenta con el reconocimiento del ícono mundial de los negocios, Joe Foster, fundador de la marca global Reebok. Escanea el código QR para ir directo a la clase. Invierte en tu presente para trascender en el futuro. Continuamos. La única manera de lograrlo, pues, es llegar a esa posición, ¿no? De estar en esa carrera que ya te drenó, que ya te quitó todo, te paralizó y tienes que parar. Pero tienes la oportunidad de... A lo mejor no lo hiciste en la primera carrera, en el primer reto. En muchos, pero en muchos, la repetición. Exacto. De ponerte a ti mismo en esas situaciones extremas, te da una habilidad y un privilegio de llegar a ese cuarto. Sí. A esa habitación en donde Rafa puede respirar y gestionar y decir... Ok, esto ya lo había pasado, pero ahora decido darle por aquí. Yo hablo mucho sobre el alto rendimiento y no sobre el alto rendimiento deportivo per se. Sobre el alto rendimiento como seres humanos. Y no voy a profundizar tanto en eso, pero creo que hay 4 aspectos muy importantes. La primera es la adaptación. La segunda es la resiliencia. La resistencia. La tercera es la resiliencia o tolerancia al dolor. Y la cuarta es el coraje. Y me voy a concentrar mucho a la 2, a la resistencia. Cuando tú eres un atleta o eres un ser humano de alto rendimiento, esta resistencia, estas cartas credenciales, son gracias a los entrenamientos, a las experiencias de vida. Mientras más experiencia tienes de vida, más cartas credenciales tienes. Es como cuando tú vas a correr un maratón. ¿Cómo la única forma de que te vuelvas más rápido, más resistente? Entrenando. Más ágil, más flexible. Entrenas y entrenas en la mañana, en la tarde, en la noche, 1 hora, 2 horas, fortalecimiento. Esas son tus cartas credenciales para poder terminar un maratón. Has creado la resistencia en todos los sentidos para poder encarar esos 42.195 kilómetros. ¿Cómo te vuelves más resistente a la vida? ¿Cómo tienes esa capacidad de gestionar esas emociones y esos pensamientos? Gracias a las experiencias. Mientras más experiencias tienes la capacidad de volverte más fuerte, más pensante, de tomar mejores decisiones. Pero es eso. A la primera carrera no lo aprendí, ni a la segunda, ni a la tercera. Conforme iba teniendo más experiencias y empujaba mi cuerpo y mi mente a esas experiencias, iba adquiriendo esa habilidad. Es igual, lo mismo que practicaba hace rato de la resiliencia. La resiliencia no es un concepto que llegues, leas y digas, ya soy una persona resiliente. No, cabrón. La resiliencia se vive. La resiliencia se trabaja. Es importante saber que la resiliencia sí, pero la resiliencia se vive. Y muchas personas son demasiado resilientes y ni siquiera lo saben. Porque no es como tal, a lo largo de la vida el ser humano ha sido un espécimen, por decirlo de alguna manera, resiliente. Porque se ha adaptado a todas las condiciones de la vida y se ha levantado y ha sobrevivido versus otras especies que no lo han hecho, como los dinosaurios, por decir un ejemplo. Porque ha sido el humano, el hombre, ha sido suficientemente resiliente. Y ahí no está un concepto que lo leyeran en las cavernas pintado. No, la resiliencia se vive. Se vive. Y yo creo que por eso es, no creo, aseguro que por eso son tan preciados esos guerreros como Julio César Chávez, sí, que no elegían a los contrincantes, vivían la experiencia de ir enfrentando el que tocaba.
así fuera cabroncísimo. Me encantaba esa época del box porque se enfrentaban al más cabrón. Ajá. Les tocaba el más cabrón. No lo elegían. No lo elegían, al que más cabrón. Y justo, se enfrentaban y resolvían. Sí, tenían sus videos, ya sabían, etc. Pero se enfrentaban en el momento y en el momento resolvían y en el momento se convertían más fuerte y generaban esa inteligencia para resolver ahí. A mí, justo el box, muchos dicen, no, hombre, es que es una carnicería. Me parece uno de los deportes de mayor inteligencia, donde también ahí si te rebasa el coraje, la furia, pierdes el control, perdiste la pelea. Perdiste la pelea. Yo tengo mis dos boxeadores favoritos y es el Finito López, porque él, wow, me parece una persona muy congruente, muy coherente, arriba y abajo, y me parecía un artista del boxeo. Y mi segundo boxeador favorito, Juan Manuel Márquez. Wow. Porque él me parece que es un boxeador sumamente resiliente. El que se ha levantado de los mayores azotones en el ring y que se supo levantar y resolver. Y justo abajo también del ring, en el entorno, en su vida personal y carrera deportiva, también lo supo hacer. A mí me parecen esas dos historias brutales. Sí, coincido contigo. Y fíjate, con peleadores, escuchaba ayer a un entrenador legendario, se me va el nombre ahorita, pero él era el coach, pues de Juan Manuel Márquez. El Cuyo. Nacho Beristain. Nacho Beristain. Y decía Nacho Beristain en redes sociales que él detestaba la carrera del Canelo. Sí. ¿Por qué? Porque decía que él elegía o aplicaba una estrategia para hacer que le llegaran los contrincantes que él quería y le ayudaban a lucir y a seguir adelante y a cobrar más y todo este asunto. Entonces, si eso, yo no sé si eso sea cierto o no, pero si fuera cierto, imagínate lo que perdió Canelo de saber la magnitud de peleador que podía haber sido. Sí. Porque nunca se puso a la prueba de resolver en momentos donde sientes que te están matando. Totalmente. ¿Sí? Totalmente. Creo que Canelo es un gran atleta, es una persona disciplinada y ante eso, y yo no soy que le voy a tirar a Canelo. Sin embargo, su carrera deportiva me parece que no le explotó al máximo por lo que tú acabas de decir. Tiene todas las cualidades de un gran boxeador, pero llevó una carrera a modo que dejó de explotar ese gran boxeador histórico que pudo haber sido. Sí. Lo mismo pienso yo, con LeBron James. Sí. Pienso que también él llevó ese tipo de estrategia, a lo mejor que te da el poder, la fama y ese posicionamiento como atleta y figura, sí, que te da las riendas del caballo y tú dices, no, quiero que se vaya por aquí, por allá, porque está más bonito. Cosas que no tuvieron a lo mejor otros atletas. A los cuales las masas amamos más, sí, que a esos atletas, sí, que son tan estratégicos en su carrera. En su carrera, tal cual. Sí. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Oye, Rafa, ¿quién está en tu esquina? ¿Quién está en la esquina de Rafa, Jaime, cuando se acaban suena la campana de esos carnicerías que nos da la vida a veces de eventos? Y llegas a tu esquina, ¿quién está ahí para ti? Mira, tengo un padre increíble, que a pesar de que somos bien diferentes y en muchas cosas chocamos, tengo un padre que está ahí, que jamás se ha rajado y que a su manera siempre está dándome ese sorbito de agua y decirme, chíngale, cabrón, yo sé que puedes. Está mi hermana, están mis amigos, que esa es la otra familia que yo he decidido. Que siempre, a pesar de que unos están vinculados al deporte, otros no, siempre han sido mi sostén, siempre han sido mi punto de equilibrio, porque también ese jalón de orejas de, oye, cabrón, no estás haciendo bien las cosas, oye, güey, creo que aquí podrías hacer mejor esto, oye, cabrón, ya también tómate un respiro, güey, no es insano lo que estás haciendo, etc. Y
a lo largo de la vida, así como cuando cambias de entrenadores, pues bueno, han habido personas que me han estado coachando mucho desde esa esquina, pero que por azares del destino se fueron, decidieron irse o decidí que se fueran. No porque no fueran suficientes, no, sino porque así es la vida. La vida es de momentos, de procesos, y a veces no permanecen las mismas personas. Y hoy en día creo que se agregó alguien a mi esquina y que espero que ese alguien se quede para siempre. Wow. Oye, Rafa, y siguiendo con esta narrativa, ¿cuál es el campeonato que busca Rafa Jaime ganar en los siguientes 5 años? Rafa Jaime quiere aventarse un 12 rounds con un 8000. Me voy a explicar. Para la gente que no sepa mucho montaña, existen 14 montañas que rebasan los 8000 metros de altura. Cuando tú rebasas los 8000 metros de altura, se le llama la zona de la muerte porque prácticamente no hay oxígeno y tu cuerpo pues prácticamente empieza a morir. Tus órganos vitales dejan de funcionar. Quiero ser el primer ciego en el mundo que escala un 8000 sin oxígeno. Y ese es los 12 rounds que me quiero aventar con el Choyu, una montaña de 8000 metros que está en China. Ahora en diciembre tengo enfrente la Antártida, el Monte Vinson. Es la montaña más alta de la Antártida. Es la única que me falta del Seven Summit. Es la más cara, entonces pues, la dejé al final porque ando con el tema de patrocinadores y buscar recursos. Pero me convertiría en el segundo ciego del mundo que escala el Seven Summit. El primero lo hizo un americano, Eric, y yo sería el segundo, el primer latino. Wow. Entonces estoy buscando empujar esa historia, tratar, porque no son solamente mis historias, son historias de México, de los latinos, de personas, como lo he dicho, que les gusta faltar el respeto a la vida y de esos que creen en sueños y que vean que un tipo común y corriente pudo materializar sus sueños, pues ¿por qué no atreverse a materializar los suyos, no? Y nada, veremos qué más nos da la vida. Espero que me toque el campeonato de ser padre. Y espero que me toque el campeonato porque estoy intentando darle el giro a toda mi carrera deportiva y poder estar en 2028 en Los Ángeles, en los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles. Wow. Porque siempre me preguntan, oye Rafa, pues después de escalar el Everest, ¿qué más hay? ¿No? El Everest me dio como respuesta al sentir la inmensidad enfrente a mí que hay un mundo muy grande que explorar y que los retos no derivan en latitudes o en altitudes, sino en las experiencias, en reinventarte y en transformarme. Y qué transformación tan increíble sería que a mis 40 años esté trayendo una medalla en los Paralímpicos para mi país, en escalada deportiva. Wow. Estoy seguro que así será y eres la segunda persona que se sienta aquí que ese es su plan. La primera fue Perla Bustamante. Ah, claro. Perla Bustamante, tuvimos el privilegio de tenerla por aquí. También se está preparando para Los Ángeles. Para Los Ángeles. Y pues tú eres el segundo campeón que... Pues en una de esas vas a tener aquí 2 medallas que te vengamos a compartir, ¿no? Wow, será, imagínate. Yo estoy seguro que las van a traer porque los dos se están poniendo lo que se necesita para ir ahí. Oye, Rafa, me gustaría para ir cerrando que me platicaras un poquito de qué planes tienes respecto a la perfumería. Bueno, si la gente no lo sabe, soy amante de los perfumes, amante de los aromas. Es algo que siempre me ha gustado. Y no es porque, Rafa se quedó ciego y obviamente pues le gustan los aromas porque se le desarrolló el olfato. No. Voy a contar así rápido mi historia. Uh-huh. A mí siempre me han gustado los perfumes o los olores, las cosas así. Bueno, no siempre, como desde los 13, 14 años justo. Y cuando yo tengo mi primer date en la secundaria, pues a los 13, 14 años duras y penas te bañas. Y tú usas Estefano. No, y luego apenas te bañas, ahí está tu mamá de cabrón, ya bañate, ya tienes como 3 días que no te bañas, cabrón. ¿No? Entonces, pues yo iba a tener mi primer date, obviamente me bañé. Y pues, ¿qué me pongo? ¿Perfume? Pues voy a salir con una niña. Y me fui al closet de mi papá y mi papá tenía un perfume
que pues a mí no me gustó, como que olía a señor y dije, no me voy a poner eso. Y pues ya abajo y viendo así en la casa, ¿qué me puedo poner? Y me encontré un aromatizante de carros piña coco. Entonces me lo pongo y pues así yo voy muy seguro a mi date, voy al cine y cuando estamos en el cine, pues me dice, ya sabes, estás ahí como que queriendo agarrar la manita y que sí, que tú, que yo. Me dice, oye, huele raro, ¿no? Huele como aromatizante de carro. Yo, no, en mi vida vuelvo a oler mal. Y a partir de ahí me empezaron a gustar mucho los perfumes. Por ahí mi mamá me empezaba a regalar mis primeros perfumes. Y al punto al que hoy en día tengo más de 600 perfumes. Me encantan los olores. Creo que ahora que estoy ciego, también ayudan a una construcción de mi entorno. Un perfume me puede ayudar a dibujar a una persona en mi cabeza. Y creo que proyecta en dónde estás, qué estás haciendo, porque no te puedes poner el mismo perfume para el gimnasio que para la noche. O sea, no te pones el mismo perfume para ir a entrenar que cuando vas a cenar con tu esposa o con tu novia o con tu pareja, ¿no? No es el mismo con el que llegas a la oficina ahí en estilo Godín que con el que estás en la playa, no sé, por decir algo. Entonces creo que los aromas construyen o cuentan historias. Y tanto estoy enamorado de esto que estoy en la construcción de mi perfume. Wow. Y espero a finales de este año o inicios del próximo año poder estar sacando mi perfume. Wow. ¿Tienes algún nombre ya? No, todavía no. Todo el mundo me dice, ¿cómo le vas a poner? No les voy a poner Rafa Jaime, para el hombre sin reservas. No. Para conquistar el Everest. Exacto, pero ya pensaré algo. Lo que quiero es que quiero sacar 2 perfumes unisex y que puedan contar una historia, ¿no? O sea que así como me gusta contar historias de donde estoy, de lo que hago, que un perfume cuente una historia sin palabras. Sí, te voy a contar algo que a nadie fuera de mis hijos y mi esposa sabe, que es que cuando yo estaba joven, mi papá ya falleció hace bastantes años. Mi papá siempre, a mí me encantaba ver que cuando mi papá salía de bañarse y se rasuraba, él tenía la barba cerrada y se ponía Aquabelva. Era la colonia que utilizaba él. Y el Aquabelva, pues digo, aquí es súper barata, ¿no? La Aquabelva es una colonia, pero cuando yo voy a Walmart, por ejemplo, a Target, donde venden esta colonia Aquabelva, que es muy famosa, digo, voy a oler a mi papá. Y voy y destapo esa colonia y se siente algo tan raro porque huelo a mi papá. Y incluso me gusta que me quede aquí la punta de la nariz con ese tantito porque realmente me acerco a mi papá. Sí, te lo platicaba hace rato, el olfato está conectado con el sentido límbico y lo que hace un aroma te recuerda momentos, te evoca recuerdos. Es decir, si no sé, si yo llegara y oliera a patas y la siguiente ocasión, no sé, vas en algún lugar o te toca ir en un avión y huele el de al lado a patas, vas a decir, este cabrón huele como Rafa, ¿no? Entonces ahí está vinculado el tema de los recuerdos. Sí. Y también, digo, mi hijo el mayor es un obsesivo con las colonias y de repente lo sorprendo robándose mis colonias y va y huele, o cuando va y platica conmigo que estoy en el baño, destapa las colonias y le dice, ay, esta huele a mi papá en tal lugar, esta huele a mi papá en tal lugar, y te van ayudando a dejar huella. Exacto. Es como cuando vas a una conferencia y vas con jóvenes o algo por el estilo. ¿A qué quiero que me huelan los jóvenes? A señora, a persona, no sé qué. O quiero un aroma fresco. Así, si voy a ponerles motivación o inspiración a los jóvenes, órale, pues vamos a ponerles un aroma así que digas, wow, esto se huele bien prendido. Que incluso hasta una fruta los pueda recordar, ¿no? Wow. Algo así. O sea, si vas a salir de date y no sé, yo quiero poner este perfil como de bad boy y quiero oler como al cuero de una motocicleta y que ay, la chica con la que estoy saliendo me abraza y diga, a mi novia le encantan los perfumes de cuero, entonces así que me abraza y diga, es que siempre que huelo a cuero me acuerdo de mi novio. Pues qué padre, ¿no?
Oye, pues ponme en tu waiting list de la colonia y Por supuesto. de las dos, de la de salir y de la de y la fresca, ¿no? Yo me comprometo a mandarte dos perfumes cuando salgan. Muchísimas gracias. Oye, Rafa, y para cerrar me gustaría que yendo a esta práctica que haces en tus conferencias, me gustaría que nos dejaras 3 platillos de tu buffet aquí en la mesa para que la audiencia pudiera entrarle el hambre de probar esos 3 platillos. Mira, yo creo que partiría pensando, yo creo que la sopita, la entrada, sería como decirles que todos tenemos una digna historia que contar. Todos tenemos una forma de dejar huella en este mundo y que no importa de dónde venimos. Lo que importa es hacia dónde vamos. Es decir, que origen no es sinónimo de destino. Creo que de platillo fuerte les diría que se atrevieran a conocer el mundo. Y conocer el mundo es hacer cosas diferentes. Romper la dinámica y la monotonía a veces de un solo día. Cruzar la puerta de tu casa, conocer otras personas, comer cosas diferentes, ir a lugares diferentes. Porque eso te da una perspectiva completamente de lo que hay allá afuera. Y cuando empiezas a conocer el mundo, también te empiezas a conocer a ti. Porque te conoces en diferentes situaciones, bajo diferentes reacciones. Y creo que el postre de todo esto es compartirles mi filosofía. Repito, yo no soy nadie extraordinario, ni soy un ejemplo de vida y no quiero serlo. Solamente soy un tipo de intentos. Intento levantarme todos los días y hacer cosas nuevas. Intento aprender cosas nuevas. Intento resarcir mis errores porque los tengo. Intento divertirme, intento subir una montaña. Intento vivir. Y todo se construye con un primer paso. Por eso tengo una conferencia así titulada Everest de intentos se construyen sueños. Porque todo empezó con un primer paso, con intentarlo. Si lo iba a lograr o no, había cosas que me salían de las manos. Pero al menos tenía que intentarlo para saber qué había para mí. La vida es un cúmulo de intentos. El resultado no lo sabemos, pero vale la pena tener ese cúmulo de intentos. Wow. Gracias. Gracias por compartirnos estos 3 platos tan poderosos, tan nutritivos, sin duda. Y Rafa, ¿en dónde te podemos localizar? ¿En dónde la gente se puede acercar contigo para contratarte para conferencias, para hacerte una pregunta, para saber tus proyectos? Bueno, me pueden encontrar en todas mis redes sociales como @RafaJaimeMX. Ahí me encuentran en Instagram, en Facebook, en TikTok, en X también. Pero bueno, X es más como mi alter ego. Es ahí donde no tiene nada que ver con el resto. Ahí me pueden encontrar en mi sitio web como www.rafajaime.com.mx y ahí viene todo el contacto de contrataciones @rafajaime.com.mx para todo el seguimiento de conferencias, talleres, etc. Y bueno, pues aprovechando que me preguntaste de los perfumes, nuevamente inicié con este proyecto de reseñar perfumes porque por ahí tuve una situación en la cual mi canal lo tengo que empezar desde cero y todo lo que había compartido lo tengo que empezar desde cero. Entonces también me pueden seguir en YouTube y en las otras redes sociales, Instagram y TikTok como Huelo, Luego Existo. Wow, anótenlo. Yo voy a seguirlo terminando el podcast porque me encanta muchas de las cosas que también es fanático Rafa, y una de ellas es las colonias. Y créanme, he visto los reviews y se te antoja salir corriendo a la tienda o irte a Amazon o en línea a buscar la casa perfumera de las cuales Rafa hace. Sin duda, te haces viajar y estar oliendo esas esencias, ¿no? que haces en los reviews. Te felicito. Muchas gracias. Y Rafa, ¿algo que quisieras dejarle finalmente a la audiencia para cerrar? Pues no, realmente más bien agradecerte a ti y a tu equipo por darme la oportunidad de estar aquí, por darme la oportunidad de siempre llegar a más personas.
Y que nada, que mientras haya energía, mientras haya voluntad, mientras haya posibilidades, pues este chavorruco le va a estar faltando el respeto a la vida, va a seguir adquiriendo experiencias y que nada, que las siguientes conquistas, los siguientes retos, los siguientes objetivos no son míos. Son de esas personas que les gusta faltar el respeto a la vida y que lo hagan propio. Que muchas gracias, porque a veces desde un mensaje, desde un like, desde una palmada en la espalda, como cualquier otro ser humano, cuando uno está tantito tambaleante o se siente un poco débil, son bocadas de aire y son dejos de motivación y dejos de energía para continuar en el camino. Así es que las gracias es para ustedes. Gracias. Respirar y gestionar, me encantó eso, lo voy a aplicar en mi vida. Rafa, te agradezco el lujo que nos diste de tenerte aquí. Aprendí mucho de ti. Muchas gracias. Me llevo muchas lecciones, muchas notas que tomé para mí mismo. Y te agradezco que nos hayas dado este privilegio a nosotros y a nuestra audiencia. Tenemos una campanita aquí que es tradición que la toque el invitado. Aquí en tu mano izquierda. Digo, sí. Perdón, derecha. En la derecha. Aquí te voy a ayudar. Exacto. Soy ciego, no pendejo, nomás. Aquí y acá abajo está la campanita. ¿Dónde estaba? Ahí, ¿Aquí? Dale su madrazo. Súper. Listo, terminamos. Muchísimas gracias. Gracias.